Hay algo que millones de personas repiten todos los días sin cuestionarlo, una frase que parece inofensiva pero que en realidad es una de las mentiras más peligrosas de Internet, y esa frase es que cuando una aplicación es gratis no hay nada que perder, que no pasa nada por descargarla, que total si no pagas con dinero entonces simplemente estás aprovechando una oportunidad, pero lo que casi nadie se detiene a pensar es que en el mundo digital nada es realmente gratis, absolutamente nada, y sí. No estás pagando con tu billetera entonces hay una altísima probabilidad de que estés pagando con algo mucho más valioso sin darte cuenta, tus datos, tu privacidad, tus hábitos, tus decisiones, e incluso tu comportamiento. Cada vez que desbloqueas tu celular y abrís una aplicación que descargaste en segundos sin leer los permisos, estás entrando en un sistema que fue diseñado específicamente para recopilar información sobre vos, para observarte, para aprender de vos, y en muchos casos para vender esa información a terceros que ni siquiera sabes que existen, empresas que construyen perfiles digitales extremadamente precisos sobre quién sos, qué te gusta, qué pensás, qué compras, a qué hora dormís, con quién hablas. Y hasta cómo te sentís en determinados momentos del día. Y lo más inquietante de todo esto no es que ocurra en secreto como en una película de hackers, sino que ocurre a plena vista, con tu consentimiento, aceptando términos y condiciones que nadie lee, otorgando permisos que parecen insignificantes pero que en conjunto crean una radiografía completa de tu vida digital, una versión tuya que puede ser analizada, manipulada y monetizada. En este episodio de Escudo Digital vamos a meternos en el lado oscuro de las apps gratis, vamos a desarmar el mito, entender cómo funcionan realmente estos modelos de negocio y descubrir qué es lo que están haciendo con tu información mientras pensás que simplemente estás usando una app para editar fotos, ver vídeos o jugar unos minutos para distraerte. Porque la realidad es mucho más compleja y mucho más inquietante de lo que parece, y una vez que lo entiendas, es muy probable que nunca vuelvas a usar tu celular de la misma manera. Para empezar, hay que entender una idea fundamental que cambia completamente la forma de ver Internet, y es que cuando un producto es gratuito, el producto sos vos, no es una frase hecha, no es una exageración, es literalmente el modelo económico sobre el cual se construyó gran parte del ecosistema digital moderno. Las aplicaciones gratuitas no sobreviven por arte de magia ni por generosidad, detrás de cada una hay empresas, servidores, desarrolladores, equipos de marketing, costos de infraestructura y estrategias de crecimiento que requieren ingresos constantes. Entonces la pregunta es inevitable, si no están ganando dinero directamente de vos, ¿de dónde sale ese dinero? La respuesta es simple pero incómoda, sale de tu información. Cada interacción que tenés con una app deja un rastro, cada clic, cada scroll, cada segundo que te detenés mirando un contenido, cada búsqueda que realizás, cada ubicación que registrás, todo eso se convierte en datos, y esos datos son procesados, organizados y convertidos en algo extremadamente valioso, perfiles de comportamiento que pueden ser utilizados para publicidad, manipulación de contenido, segmentación avanzada y en algunos casos incluso decisiones automatizadas que afectan lo que ves. Y lo que no ves. Y acá es donde empieza el verdadero problema, porque no se trata solo de que te muestren anuncios, eso es apenas la superficie, lo que realmente está ocurriendo es que muchas de estas aplicaciones están diseñadas para conocerte mejor que vos mismo, para anticiparse a tus decisiones, para influir en tu atención y mantenerte el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Cuanto más tiempo pasas dentro de una app, más datos generás, y cuanto más datos generás, más dinero pueden obtener de vos indirectamente, es un ciclo perfectamente optimizado donde tu atención es el recurso principal, y tu privacidad es el costo oculto que pagás sin darte cuenta. Ahora bien, esto no significa que todas las aplicaciones sean maliciosas o que exista una conspiración global, pero sí significa que hay incentivos muy claros que empujan a muchas empresas a recopilar la mayor cantidad de información posible, incluso más allá de lo que realmente necesitan para que la aplicación funcione. Y es ahí donde empieza el lado oscuro, cuando una app pide acceso a tu ubicación en todo momento sin una razón clara, cuando solicita permisos para leer tus contactos, acceder a tu micrófono, revisar tus archivos o rastrear tu actividad incluso cuando no la estás usando, lo que parece una simple aceptación puede convertirse en una puerta abierta a un nivel de seguimiento que la mayoría de las personas jamás aceptaría conscientemente si entendiera las implicaciones reales. Porque no se trata solo de datos aislados, se trata de la combinación de todos ellos, de cómo se cruzan, se analizan y se utilizan para construir un perfil extremadamente detallado, uno que puede ser vendido,
compartido o utilizado para influir en decisiones que ni siquiera sabías que estaban siendo guiadas. Y mientras todo esto ocurre, la experiencia del usuario sigue siendo cómoda, rápida, entretenida, diseñada para que no cuestiones nada, para que todo fluya, para que sigas deslizando, tocando, consumiendo, porque mientras más fácil es usar la app, menos probable es que te detengas a pensar en lo que está pasando detrás. Esa es la verdadera sofisticación de este sistema, no necesita ocultarse, necesita ser invisible en la mente del usuario, necesita que no te hagas preguntas, que aceptes, que continúes, que normalices el hecho de que tu información es parte del intercambio. Pero en este punto hay una pregunta que empieza a aparecer de forma inevitable, una que incomoda pero que es necesaria: ¿qué están haciendo exactamente con toda esa información? Y la respuesta a esa pregunta es lo que vamos a empezar a descubrir a partir de ahora, porque entender cómo te rastrean es el siguiente paso para ver el panorama completo, y una vez que lo veas, ya no hay forma de ignorarlo. Ahora que entendés que tus datos son el verdadero precio que pagás por usar aplicaciones gratuitas, hay una pregunta clave que empieza a tomar fuerza, una pregunta que cambia completamente la forma en la que miras tu celular, y esa pregunta es cómo exactamente te están rastreando, porque una cosa es saber que recopilan información y otra muy distinta es entender los mecanismos concretos que utilizan para hacerlo, mecanismos que en muchos casos son invisibles, silenciosos y extremadamente sofisticados. Para empezar, hay que romper otra ilusión muy común, la idea de que el rastreo solo ocurre cuando estás usando activamente una aplicación, porque la realidad es que muchas apps siguen recolectando información incluso cuando no las estás utilizando, funcionando en segundo plano, ejecutando procesos que no ves y comunicándose constantemente con servidores remotos para enviar datos sobre tu actividad, tu dispositivo y tu entorno. Uno de los métodos más básicos pero más poderosos es el rastreo a través de identificadores únicos, algo así como una huella digital de tu dispositivo. Cada celular tiene varios identificadores que pueden ser utilizados para reconocerte, como el ID de publicidad, la dirección IP, el modelo del dispositivo, el sistema operativo, el idioma, la zona horaria, e incluso configuraciones específicas que, combinadas, crean un perfil prácticamente único, lo que permite que diferentes aplicaciones y servicios sepan que sos la misma persona aunque no hayas iniciado sesión. Esto significa que no importa si borras una app o si nunca creaste una cuenta, tu actividad puede seguir siendo vinculada a vos a través de estos identificadores, generando una continuidad en el seguimiento que la mayoría de las personas no imagina. Pero esto es solo el comienzo, porque el rastreo moderno va mucho más allá de los identificadores técnicos, y entra en un terreno mucho más complejo conocido como rastreo de comportamiento, donde lo que importa no es solo quién sos, sino cómo actúas. Cada vez que deslizas la pantalla, cada vez que pausas un vídeo, cada vez que volvés atrás, cada segundo que dudas antes de hacer clic, todo eso es registrado, analizado y utilizado para construir patrones de comportamiento, patrones que permiten predecir lo que probablemente vas a hacer en el futuro. Esto no es casualidad, es diseño intencional, las aplicaciones están optimizadas para observar cada microinteracción, porque en esas pequeñas decisiones se esconde una enorme cantidad de información sobre tus preferencias, tus intereses y tus debilidades. Por ejemplo, si pasas más tiempo viendo cierto tipo de contenido, la app aprende rápidamente que eso capta tu atención, y empieza a mostrarte más de lo mismo, no solo para mantenerte dentro de la plataforma, sino también para clasificarte dentro de categorías que luego pueden ser utilizadas por anunciantes o terceros. Y acá aparece otro mecanismo clave, el uso de SDKs de terceros, que son pequeños fragmentos de código que los desarrolladores integran dentro de las aplicaciones para agregar funcionalidades como publicidad, analítica o integración con redes sociales, pero que al mismo tiempo actúan como canales de recolección de datos. Lo importante es que estos SDKs no pertenecen a la app que estás usando, sino a empresas externas, lo que significa que tu información no se queda en un solo lugar, sino que puede ser compartida con múltiples actores al mismo tiempo, creando una red de seguimiento mucho más amplia de lo que podrías imaginar. Esto permite que diferentes empresas crucen datos entre sí, construyendo perfiles aún más completos, porque no se trata solo de lo que haces en una app, sino de lo que haces en muchas apps al mismo tiempo. Y si esto ya suena invasivo, hay algo aún más inquietante, el rastreo de ubicación, uno de los datos más sensibles que podés compartir,
Muchas aplicaciones solicitan acceso a tu ubicación con excusas aparentemente razonables, como mejorar la experiencia o ofrecer contenido personalizado, pero una vez que tienen ese acceso, pueden registrar dónde estás, a qué hora, con qué frecuencia te moves, qué lugares visitas regularmente y cuánto tiempo permaneces en cada uno de ellos. Con suficiente información, es posible inferir dónde vivís, dónde trabajas, cuáles son tus rutinas diarias, tus hábitos y hasta aspectos muy personales de tu vida. Y no hace falta que la app esté abierta para que esto ocurra, en muchos casos el seguimiento continúa en segundo plano, actualizando datos de forma periódica. Otro punto crítico es el acceso a sensores del dispositivo, como el micrófono, la cámara, el acelerómetro o el giroscopio, que pueden parecer inofensivos por separado, pero que combinados permiten obtener información muy detallada sobre tu entorno y tus movimientos. Aunque no todas las aplicaciones hacen un uso indebido de estos sensores, el simple hecho de que tengan acceso ya representa un potencial riesgo si no hay controles adecuados. Además, existe una técnica menos conocida pero muy utilizada llamada fingerprinting, o huella digital del navegador o del dispositivo, que consiste en recopilar múltiples características aparentemente irrelevantes, como el tamaño de pantalla, las fuentes instaladas, la configuración gráfica, el rendimiento del hardware, y combinarlas para crear un identificador único que no depende de cookies ni de permisos explícitos. Esto hace que el rastreo sea mucho más difícil de detectar y de evitar, porque no hay un solo dato que puedas bloquear, sino una combinación de muchos pequeños detalles que juntos forman una identidad digital. Y mientras todo esto sucede, hay un elemento que lo conecta todo, la nube, servidores distribuidos en todo el mundo donde se almacenan, procesan y analizan estos datos a gran escala, utilizando algoritmos avanzados que pueden encontrar patrones, correlaciones y predicciones en volúmenes masivos de información. Lo que para vos es una simple acción cotidiana, como abrir una app o mirar un vídeo, para estos sistemas es un dato más dentro de un modelo que está constantemente aprendiendo, ajustándose y mejorando su capacidad para entenderte. Y en este punto es importante entender algo fundamental: el rastreo no es un evento aislado, es un proceso continuo, constante, que ocurre en segundo plano, sin pausas, sin interrupciones, acompañando cada interacción digital que tenés. No se trata de un momento específico en el que te están observando, sino de un sistema que nunca deja de recopilar información, que siempre está activo, que siempre está aprendiendo. Y quizás lo más inquietante de todo esto no es la tecnología en sí, sino lo normalizado que está, lo poco que se habla de estos mecanismos en la vida cotidiana, lo fácil que es ignorarlos porque no tienen un impacto visible e inmediato. Pero eso no significa que no estén ocurriendo, ni que no tengan consecuencias. Porque cuanto más entendés cómo funciona el rastreo, más evidente se vuelve que el verdadero problema no es solo la recolección de datos, sino lo que se hace con ellos después. Y esa es la siguiente pieza de este rompecabezas, porque recopilar información es solo el primer paso, el verdadero negocio empieza cuando esos datos se transforman en dinero, en influencia y en poder. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el siguiente bloque. ¿Qué datos recopilan realmente lo que no imaginás? Llegados a este punto, ya entendés que las aplicaciones no solo existen para ofrecerte una función, sino también para recopilar información sobre vos de forma constante, y que existen múltiples mecanismos diseñados específicamente para rastrear tu actividad incluso cuando no sos consciente de ello. Pero ahora viene la parte más incómoda de todas, porque la pregunta ya no es si te están rastreando, sino exactamente qué están recopilando sobre vos. Y la respuesta es mucho más amplia, profunda y en algunos casos perturbadora de lo que la mayoría de las personas imagina. Para empezar, están los datos más evidentes, los que muchas apps te piden directamente al momento de registrarte, como tu nombre, tu correo electrónico, tu número de teléfono o tu fecha de nacimiento, información que parece básica y hasta lógica para usar un servicio, pero que ya representa el primer paso para construir un perfil personal identificable. Sin embargo, eso es apenas la superficie, porque a partir de ahí comienza una recolección mucho más extensa que no siempre es visible ni explícita. Uno de los tipos de datos más valiosos que recopilan es tu comportamiento dentro de la aplicación. Cada acción que realizas queda registrada, qué tocas, qué ignorás, cuánto tiempo permaneces en una pantalla, qué contenido te hace detenerte, qué te aburre, qué te genera curiosidad, incluso la velocidad con la que te desplazas o la forma en la que interactúas con la interfaz.
todo eso se traduce en patrones que permiten entender no solo lo que haces, sino por qué lo haces, y en muchos casos anticipar lo que vas a hacer después. Pero la cosa no termina ahí, porque muchas aplicaciones también recopilan información sobre tu actividad fuera de ellas, algo que la mayoría de las personas desconoce por completo. Esto puede incluir otras apps que tenés instaladas, cuánto tiempo las usás, con qué frecuencia las abrís, y en algunos casos incluso interacciones que ocurren fuera del entorno de la aplicación original, gracias a integraciones, permisos o tecnologías de seguimiento cruzado. Esto permite construir una visión mucho más completa de tu vida digital, no limitada a un solo espacio, sino extendida a todo tu dispositivo. Otro nivel aún más sensible es el de los datos de ubicación, no solo donde estás en un momento específico, sino tu historial completo de movimientos, rutas frecuentes, lugares que visitas regularmente, horarios en los que estás en determinados sitios, y patrones que permiten inferir información extremadamente personal, como dónde vivís, dónde trabajás, qué lugares frecuentas en tu tiempo libre, e incluso cambios en tus rutinas. Con suficiente información, estos datos pueden revelar aspectos de tu vida que jamás compartirías voluntariamente, pero que pueden deducirse con bastante precisión. También están los datos relacionados con tus contactos. Muchas aplicaciones solicitan acceso a tu lista de contactos con la excusa de facilitar conexiones o mejorar la experiencia, pero eso implica que no solo estás compartiendo información sobre vos, sino también sobre otras personas que quizás nunca dieron su consentimiento. Esto crea redes de información interconectadas, donde los datos de una persona pueden ser utilizados para enriquecer el perfil de otra. Y si avanzamos aún más, entramos en una categoría especialmente delicada, los datos inferidos. Estos son datos que no proporcionas directamente, pero que se deducen a partir de tu comportamiento, por ejemplo tus intereses, tus preferencias, tus hábitos de consumo, tu nivel socioeconómico, tus posibles inclinaciones políticas, tus estados de ánimo e incluso rasgos de tu personalidad. No es que una app te pregunte cómo te sentís, sino que lo infiere a partir de cómo interactúas, qué consumís, cuánto tiempo pasás en ciertos contenidos o cómo reaccionás ante determinadas situaciones. Y en muchos casos, estas inferencias pueden ser sorprendentemente precisas. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la recopilación de metadatos, que son datos sobre tus datos, por ejemplo no necesariamente el contenido de un mensaje, sino cuando lo enviaste, a quién, con qué frecuencia te comunicas con ciertas personas, en qué horarios, desde qué lugar. Aunque parezcan menos importantes, los metadatos pueden revelar patrones extremadamente claros sobre tus relaciones, tus rutinas y tu comportamiento social. También existe la recopilación de datos técnicos del dispositivo, como el nivel de batería, la intensidad de la señal, el tipo de red que estás utilizando, la temperatura del dispositivo, y otros indicadores que, combinados, pueden ser utilizados para mejorar el perfilado o incluso para identificarte de forma más precisa. Y si todo esto ya parece demasiado, hay un punto que suele generar mucha controversia y preocupación: el acceso al micrófono y la cámara. Si bien no todas las aplicaciones utilizan estos permisos de forma indebida, el simple hecho de que puedan acceder a ellos abre la posibilidad de recopilar información del entorno, sonidos, voces, contextos, que van mucho más allá de lo que ocurre en la pantalla. Aunque muchas empresas aseguran que no escuchan activamente a los usuarios sin consentimiento, lo cierto es que estos permisos representan un nivel de acceso extremadamente sensible que debe ser tratado con máxima precaución. Pero quizás lo más importante de entender en todo esto es que ninguno de estos datos por sí solo es el problema principal, el verdadero poder está en la combinación de todos ellos. Cuando se cruzan datos de comportamiento, ubicación, contactos, actividad digital e inferencias, se puede construir un perfil increíblemente detallado, una especie de versión digital tuya que en algunos aspectos puede ser incluso más predecible que vos mismo. Un perfil que no solo describe quién sos hoy, sino que intenta anticipar quién vas a ser mañana. Y ahí es donde todo cambia, porque esos perfiles no se quedan guardados sin uso, no son simples registros pasivos, son activos extremadamente valiosos dentro de una economía digital que gira en torno a la información. Son comprados, vendidos, compartidos y utilizados para tomar decisiones, para segmentar audiencias, para personalizar experiencias y en algunos casos para influir en comportamientos. Y mientras todo esto ocurre, la mayoría de las personas sigue utilizando aplicaciones gratuitas con total normalidad, sin ser plenamente consciente del alcance real de lo que está entregando.
no porque no les importe, sino porque el sistema está diseñado para que no lo vean, para que no lo sientan como una amenaza inmediata, para que la comodidad supere a la preocupación. Pero una vez que empezás a ver el panorama completo, es imposible ignorarlo. Porque ya no se trata solo de usar una app, se trata de entender el costo real de esa decisión. Y ahora que sabes qué tipo de información están recopilando, la siguiente pregunta es inevitable: ¿qué hacen exactamente con todos esos datos? ¿Cómo se transforman en dinero? ¿Quién los compra y por qué son tan valiosos? Y eso es precisamente lo que vamos a revelar en el siguiente bloque. ¿Cómo ganan dinero con tus datos, el negocio oculto? Ahora que ya entendés qué tipo de información están recopilando sobre vos y cómo logran hacerlo sin que lo notes, llega el momento de responder a la pregunta más importante de todas, la que realmente define el juego completo: ¿qué hacen con esos datos y cómo se transforman en dinero? Porque hasta ahora vimos el proceso de recolección, vimos los mecanismos, vimos la profundidad del seguimiento, pero todo eso tiene un objetivo muy claro, y ese objetivo no es simplemente almacenar información, es convertirla en un activo económico. Y para entender esto, hay que cambiar completamente la forma en la que ves las aplicaciones gratuitas, porque no son solo herramientas, son plataformas diseñadas para participar en una de las industrias más grandes del mundo moderno, la economía de los datos. En este modelo, tu información no es un subproducto, es el producto principal. Cada dato que generas tiene valor, pero ese valor no aparece de forma aislada, se construye cuando millones de usuarios generan información al mismo tiempo, creando volúmenes masivos de datos que pueden ser analizados, segmentados y comercializados. Uno de los modelos más conocidos es la publicidad dirigida, pero lo que la mayoría de las personas no entiende es hasta qué punto esta publicidad está optimizada. No se trata simplemente de mostrarte un anuncio al azar, se trata de mostrarte el anuncio exacto, en el momento preciso, con el mensaje más efectivo posible para aumentar la probabilidad de que hagas clic, compres o tomes una decisión específica. Para lograr esto, las empresas utilizan los perfiles que construyeron sobre vos, combinando tus intereses, tus hábitos, tu comportamiento y tus patrones de consumo para ubicarte dentro de segmentos extremadamente específicos. Y esos segmentos son los que se venden a anunciantes. No se vende tu nombre directamente, sino tu perfil, por ejemplo, personas de cierta edad, con ciertos intereses, en determinada ubicación, con determinados hábitos de compra y comportamientos digitales. Cuanto más preciso es ese perfil, más valioso es. Pero la publicidad es solo una parte del negocio. Hay un nivel más profundo que muchas personas desconocen, el de los intermediarios de datos, también conocidos como data brokers. Estas son empresas cuya única función es recopilar, procesar y vender información sobre usuarios. Compran datos de diferentes fuentes, los combinan, los enriquecen y luego los revenden a otras empresas que los utilizan para múltiples fines, desde marketing hasta análisis de riesgo o toma de decisiones automatizadas. Esto significa que tu información puede pasar por múltiples manos sin que tengas la menor idea de quién la tiene o cómo la está utilizando. Y en muchos casos, estos datos no están completamente anonimizados, lo que aumenta los riesgos asociados. Otro aspecto clave es el uso de algoritmos de recomendación, que no solo buscan mostrarte contenido relevante, sino maximizar tu tiempo dentro de la plataforma. Porque el tiempo que pasas en una app es directamente proporcional a la cantidad de datos que generas y a la cantidad de oportunidades de monetización que se crean. Estos algoritmos están diseñados para aprender de vos en tiempo real, ajustando constantemente lo que ves para mantener tu atención, para engancharte, para evitar que te vayas. Y cuanto más tiempo permaneces, más rentable sos. También existe el modelo de monetización indirecta, donde los datos se utilizan para mejorar productos, entrenar modelos de inteligencia artificial, optimizar estrategias comerciales o desarrollar nuevas funcionalidades. En este caso, tu información no se vende directamente, pero se utiliza para generar valor dentro de la empresa, valor que luego se traduce en ingresos. Por ejemplo, entrenar sistemas que predicen comportamientos de usuarios, mejorar campañas de marketing, o desarrollar productos más adictivos y efectivos. Y acá es donde aparece un concepto clave, la economía de la atención. Tu atención es un recurso limitado, y las aplicaciones compiten constantemente por capturarla, retenerla y explotarla. Cada segundo que pasas mirando una pantalla es una oportunidad de generar ingresos, ya sea a través de publicidad,
datos o interacción. Por eso muchas apps están diseñadas para ser altamente adictivas, utilizando principios psicológicos como recompensas variables, notificaciones constantes, desplazamiento infinito y contenido personalizado. No es casualidad que te cueste dejar de mirar el celular, está diseñado para que eso ocurra. Pero hay algo aún más profundo, y es el uso de estos datos para influir en comportamientos. Cuando una plataforma entiende cómo pensás, qué te interesa y cómo reaccionás, puede ajustar el contenido que te muestra para guiar tus decisiones de forma sutil. No se trata de control directo, sino de influencia, de inclinar la balanza, de aumentar la probabilidad de que elijas una opción sobre otra. Esto puede aplicarse a decisiones de compra, consumo de contenido, opiniones e incluso percepciones del mundo. Y aunque esto no siempre se utiliza de forma negativa, el potencial de manipulación existe, y eso es lo que genera preocupación. Además, hay que considerar que estos sistemas no son perfectos, los datos pueden ser incorrectos, las inferencias pueden fallar, y sin embargo esas conclusiones pueden ser utilizadas para tomar decisiones automatizadas que te afectan, como qué contenido ves, qué ofertas recibís o cómo se te clasifica dentro de ciertos segmentos. Y todo esto ocurre en un ecosistema donde la transparencia es limitada, donde el usuario promedio no tiene visibilidad real sobre qué datos se están utilizando ni cómo se están procesando. Porque si lo vieras con total claridad, probablemente te harías muchas más preguntas antes de aceptar. Y en este punto, la idea de que una aplicación es gratuita pierde completamente sentido. Porque no estás pagando cero, estás pagando con información que tiene un valor enorme, un valor que muchas veces supera ampliamente el costo de una suscripción. Estás participando en un sistema donde tu comportamiento se convierte en producto, donde tu atención se monetiza y donde tu perfil digital se transforma en una pieza dentro de una maquinaria mucho más grande. Y lo más impactante de todo esto es que la mayoría de las personas participa en este sistema todos los días sin ser plenamente consciente de ello. No porque sea ignorante, sino porque el sistema está diseñado para ser invisible, para integrarse de forma natural en la vida cotidiana, para que no lo percibas como una transacción. Pero ahora que lo ves, ahora que entendés cómo se genera el dinero, la perspectiva cambia completamente. Porque ya no se trata solo de usar aplicaciones, se trata de entender el rol que jugás dentro de este ecosistema. Y eso nos lleva al siguiente punto, uno que es aún más cercano a tu vida diaria, porque después de entender el negocio, es momento de mirar directamente a las aplicaciones que usas todos los días y analizar qué tan invasivas pueden ser realmente. Porque algunas categorías son mucho más agresivas que otras, y reconocerlas puede marcar una gran diferencia. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el siguiente bloque. Las apps más invasivas, categorías que deberías revisar ya. Después de entender cómo funcionan los sistemas de rastreo y cómo se monetizan tus datos, llega un momento inevitable en el que la teoría se vuelve algo personal, porque ya no se trata de conceptos generales ni de lo que hacen las empresas en abstracto, sino de algo mucho más cercano, las aplicaciones que vos mismo usás todos los días. Porque no todas las apps son iguales, no todas recopilan la misma cantidad de información ni tienen los mismos niveles de acceso, y aunque muchas cumplen funciones útiles y legítimas, hay ciertas categorías que, por la naturaleza de lo que hacen, tienden a ser mucho más invasivas que otras. Y reconocerlas no significa dejar de usarlas necesariamente, sino empezar a usarlas con conciencia. Una de las categorías más evidentes son las redes sociales, plataformas diseñadas específicamente para mantenerte conectado, compartir contenido e interactuar con otras personas, pero que al mismo tiempo dependen completamente de la recopilación de datos para funcionar. Estas aplicaciones registran prácticamente todo lo que haces dentro de ellas, desde lo que publicas hasta lo que simplemente miras sin interactuar, cuánto tiempo te detenés en una imagen, qué tipo de contenido te genera más reacción, con quién interactúas más, en qué horarios estás activo y desde dónde. Pero además, muchas de ellas también recopilan información fuera de la plataforma, a través de integraciones con otros sitios web o aplicaciones, lo que les permite seguir tu actividad incluso cuando no las estás usando directamente. Otra categoría que suele ser muy invasiva es la de aplicaciones de entretenimiento y vídeo, especialmente aquellas que utilizan algoritmos de recomendación intensivos. Estas plataformas están optimizadas para maximizar tu tiempo de visualización, y para lograrlo necesitan entender en profundidad qué tipo de contenido te mantiene enganchado.
por eso analizan cada segundo de reproducción, cada pausa, cada repetición, cada desplazamiento, construyendo un perfil extremadamente detallado de tus preferencias. Y aunque esto mejora la experiencia desde el punto de vista del usuario, también implica una recolección constante de datos de comportamiento. Las aplicaciones de juegos también entran en esta lista, especialmente los juegos gratuitos. Muchos de ellos no solo recopilan información sobre cómo jugás, cuánto tiempo pasás en cada nivel o qué decisiones tomás, sino que también integran múltiples sistemas de monetización y publicidad que implican la participación de terceros. En algunos casos, incluso pueden solicitar permisos que no están directamente relacionados con la funcionalidad principal del juego, lo que debería ser una señal de alerta. Otra categoría especialmente sensible es la de aplicaciones de compras y comercio electrónico. Estas apps tienen acceso directo a tus hábitos de consumo, qué buscas, qué compras, cuánto gastas, con qué frecuencia, en qué momentos del mes, y en muchos casos también almacenan información de pago, direcciones y datos personales. Toda esta información es extremadamente valiosa, no solo para mejorar la experiencia de compra, sino también para segmentar y predecir comportamientos de consumo. Las aplicaciones de navegación y mapas son otro caso interesante, porque su funcionalidad principal implica acceder a tu ubicación en tiempo real. Esto significa que tienen la capacidad de registrar tus movimientos, tus rutas, tus horarios y tus destinos habituales. Y aunque esto es necesario para ofrecer el servicio, también representa uno de los niveles de acceso más sensibles que puede tener una aplicación. También están las apps de linterna, editores simples o utilidades básicas, que en apariencia no deberían necesitar casi ningún permiso, pero que en algunos casos solicitan acceso a funciones que no tienen relación con su propósito, como contactos, ubicación o almacenamiento completo. Este tipo de situaciones suele generar sospechas, porque no hay una justificación clara para ese nivel de acceso. Otra categoría que muchas veces pasa desapercibida es la de aplicaciones de clima. Aunque parece lógico que necesiten tu ubicación para darte información precisa, algunas pueden ir más allá y recopilar datos de forma continua, incluso cuando no estás usando activamente la app. Y debido a que se utilizan con frecuencia y suelen quedar instaladas por largos periodos, pueden convertirse en una fuente constante de datos. Las aplicaciones de teclado también merecen una mención especial, porque tienen acceso a todo lo que escribís. Aunque los sistemas operativos suelen implementar medidas de seguridad, el simple hecho de instalar un teclado de terceros implica otorgar un nivel de acceso extremadamente alto, ya que pueden registrar patrones de escritura, palabras utilizadas y hábitos de uso. Y esto nos lleva a un punto clave: no se trata solo de qué app usas, sino de qué permisos le otorgas. Porque incluso una aplicación confiable puede volverse invasiva si tiene acceso a más información de la que realmente necesita. Permisos como el acceso constante a la ubicación, al micrófono, a la cámara, a los contactos o al almacenamiento completo del dispositivo son especialmente sensibles y deberían ser evaluados con cuidado. Pero hay algo aún más importante que entender, y es que muchas de estas aplicaciones no son maliciosas en sí mismas. El problema no siempre es la intención, sino el modelo de negocio y la cantidad de datos que manejan. Incluso empresas legítimas pueden recopilar grandes volúmenes de información simplemente porque es lo que necesitan para competir en el mercado actual. Y eso crea un escenario donde la privacidad del usuario queda en segundo plano frente a la optimización del producto y la monetización. Además, hay que considerar que muchas aplicaciones integran servicios de terceros, lo que significa que tus datos pueden estar siendo compartidos con múltiples entidades al mismo tiempo, ampliando el alcance del seguimiento más allá de una sola app. Esto hace que el ecosistema sea mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Y en medio de todo esto, el usuario promedio sigue utilizando su celular con normalidad, saltando de una aplicación a otra, otorgando permisos rápidamente, aceptando condiciones sin leerlas, sin ser plenamente consciente de la cantidad de información que está compartiendo en cada interacción. Pero una vez que empezás a identificar estas categorías y a entender cómo funcionan, algo cambia. Empezás a ver tu pantalla de inicio de otra manera, empezás a cuestionar qué apps realmente necesitas, cuáles podrían estar recolectando más de lo necesario y qué nivel de acceso estás dispuesto a aceptar. Y eso no significa vivir con miedo ni dejar de usar tecnología, significa recuperar el control, empezar a tomar decisiones informadas y reducir tu exposición dentro de este ecosistema.
porque no se trata de eliminar todas las aplicaciones, sino de entender cuáles representan un mayor riesgo y cómo gestionar ese riesgo de forma inteligente. Y ahora que ya podés reconocer las apps más invasivas, el siguiente paso es aún más práctico y necesario, porque no sirve de mucho saber todo esto si no sabes cómo protegerte. Así que en el próximo bloque vamos a ver exactamente qué podés hacer para reducir el rastreo, proteger tu información y usar tu celular de una forma mucho más segura sin dejar de aprovechar sus beneficios. Porque sí, hay formas de hacerlo, y son más simples de lo que imaginas. ¿Cómo protegerte? Acciones reales y simples. Después de todo lo que viste hasta ahora, es completamente normal que aparezca una sensación de incomodidad, incluso de desconfianza, porque entender cómo funcionan las aplicaciones, cómo recopilan datos y cómo los utilizan cambia por completo la percepción que tenías sobre algo tan cotidiano como usar tu celular. Pero hay algo importante que tenés que tener claro desde este momento. No se trata de dejar de usar tecnología ni de desconectarte del mundo digital, se trata de aprender a usarlo con inteligencia. Porque sí, existen formas reales, prácticas y efectivas de reducir el rastreo, proteger tu información y recuperar parte del control que muchas veces entregas sin darte cuenta. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en ciberseguridad para empezar a aplicarlas. El primer paso, y uno de los más importantes, es cambiar la forma en la que otorgas permisos. Cada vez que instalas una aplicación, se abre una puerta, pero vos decidís qué tan abierta queda. No todas las apps necesitan acceso a todo, y aprender a decir que no a ciertos permisos puede marcar una diferencia enorme. Por ejemplo, el acceso a la ubicación no siempre tiene que ser permanente, en muchos casos podés configurarlo para que solo esté activo mientras usas la app, o directamente desactivarlo si no es necesario. Lo mismo ocurre con el micrófono, la cámara, los contactos o el almacenamiento. Si una aplicación no tiene una razón clara para acceder a esos datos, lo mejor es limitar ese acceso. El segundo paso es revisar periódicamente las aplicaciones que ya tenés instaladas. Con el tiempo, es común acumular apps que ya no usas, pero que siguen teniendo permisos activos y funcionando en segundo plano. Eliminar esas aplicaciones no solo libera espacio, sino que también reduce la cantidad de posibles puntos de recolección de datos. Es una limpieza digital que deberías hacer con la misma frecuencia con la que ordenas otras áreas de tu vida. Otro hábito clave es leer, aunque sea de forma rápida, los permisos antes de aceptar. No hace falta analizar cada palabra de los términos y condiciones, pero sí prestar atención a lo que realmente te están pidiendo. Si una app de linterna solicita acceso a tus contactos o a tu ubicación constante, eso debería generarte dudas. Aprender a detectar estas señales es una de las herramientas más simples pero más poderosas que podés desarrollar. También es importante configurar correctamente las opciones de privacidad del sistema operativo. Tanto en Android como en otros sistemas, existen secciones específicas donde podés ver qué aplicaciones tienen acceso a qué datos, y desde ahí podés revocar permisos, limitar accesos y ajustar configuraciones para reducir el seguimiento. Muchas personas nunca entran a estas opciones, y sin embargo son una de las formas más directas de recuperar control. Otro punto fundamental es desactivar el rastreo publicitario personalizado cuando sea posible. Los dispositivos suelen tener una opción para limitar el uso de tu identificador de publicidad, lo que reduce la capacidad de las apps para seguirte a través de diferentes servicios. No elimina completamente el rastreo, pero sí lo dificulta. Además, es recomendable evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas sin protección. Estas redes pueden ser utilizadas para interceptar datos o facilitar ciertos tipos de seguimiento. Si necesitas usarlas, lo ideal es hacerlo con herramientas adicionales de seguridad o evitar realizar actividades sensibles como ingresar contraseñas o datos personales. El uso de contraseñas seguras y únicas también es clave. Aunque no está directamente relacionado con el rastreo, forma parte de la protección general de tu información. Reutilizar la misma contraseña en múltiples servicios aumenta el riesgo de que una filtración afecte varias cuentas al mismo tiempo. Otra práctica muy útil es mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas. Las actualizaciones no solo agregan funciones, sino que también corrigen vulnerabilidades que podrían ser explotadas para acceder a tu información. Ignorar estas actualizaciones es dejar abierta una puerta innecesaria.
También podés empezar a prestar atención a qué aplicaciones realmente necesitas. No todo lo que está disponible vale la pena instalarlo. Cuantas menos apps tengas, menor será la superficie de exposición. Elegir calidad sobre cantidad es una decisión que impacta directamente en tu privacidad. Y quizás uno de los cambios más importantes es desarrollar una mentalidad crítica. No aceptar automáticamente todo, no asumir que porque una app es popular es segura, no dar por hecho que todo es inofensivo. Cuestionar, analizar, detenerse unos segundos antes de aceptar algo puede marcar una diferencia enorme a largo plazo. Porque la mayoría de las decisiones que afectan tu privacidad se toman en segundos, muchas veces de forma automática. Y cambiar ese hábito es una de las formas más efectivas de protegerte. También es útil informarte, entender cómo evoluciona la tecnología, qué nuevas prácticas aparecen, qué riesgos surgen. La ciberseguridad no es algo estático, cambia constantemente, y mantenerse actualizado te permite adaptarte mejor. Pero hay algo aún más importante que todas estas acciones individuales, y es entender que no se trata de eliminar completamente el riesgo, sino de reducirlo. No existe una solución perfecta, pero sí existe una forma mucho más segura de usar la tecnología. Se trata de equilibrio, de aprovechar los beneficios sin ignorar los riesgos, de tomar decisiones conscientes en lugar de automáticas. Y lo interesante es que una vez que empezás a aplicar estos cambios, no solo proteges tu información, sino que también cambias la forma en la que interactúas con el mundo digital. Te volvés más selectivo, más consciente, más dueño de tus decisiones. Y eso, en un entorno donde todo está diseñado para capturar tu atención y tus datos, es una ventaja enorme. Pero incluso haciendo todo bien, hay algo que muchas personas siguen haciendo sin darse cuenta y que puede anular gran parte de estas medidas. Errores comunes, hábitos automáticos, pequeñas acciones que parecen insignificantes pero que, acumuladas, pueden exponerte mucho más de lo que imaginas. Y reconocer esos errores es el siguiente paso para terminar de cerrar el círculo. Porque protegerte no es solo saber qué hacer, sino también saber qué evitar. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el próximo bloque. Errores comunes que te exponen sin darte cuenta. Después de ver cómo protegerte y empezar a tomar decisiones más conscientes, hay algo que todavía queda por resolver, y es una de las razones principales por las que muchas personas, incluso sabiendo todo esto, siguen estando expuestas sin darse cuenta. Porque no se trata solamente de qué aplicaciones usas o qué permisos otorgas, sino de los hábitos que repetís todos los días casi en piloto automático. Errores pequeños, decisiones rápidas, acciones que parecen inofensivas pero que, acumuladas, pueden anular gran parte de las medidas de seguridad que aplicaste. Y lo más importante es que la mayoría de estos errores no ocurren por falta de conocimiento, sino por costumbre. Uno de los errores más comunes es aceptar todo sin leer. Esa acción casi automática de tocar aceptar en permisos, cookies o términos y condiciones sin detenerse ni un segundo. Porque es más rápido, porque querés usar la app ya, porque parece que no importa. Pero cada uno de esos clics es una decisión, una puerta que se abre, un acceso que se concede. Y cuando se repite cientos de veces, el resultado es un nivel de exposición mucho mayor del que imaginas. Otro error muy frecuente es usar redes Wi-Fi públicas como si fueran completamente seguras. Conectarte en un bar, en un aeropuerto, en un espacio público y usar tu celular con total normalidad, revisando cuentas, ingresando contraseñas, enviando información personal. El problema es que muchas de estas redes no tienen protección adecuada, y pueden ser utilizadas para interceptar datos o facilitar ataques. Y aunque no siempre pasa algo, el riesgo está presente. También está el hábito de reutilizar contraseñas. Usar la misma clave para múltiples servicios puede parecer práctico, pero es uno de los errores más peligrosos. Porque si una sola plataforma sufre una filtración, todas tus cuentas quedan potencialmente comprometidas. Es como usar la misma llave para todas las puertas de tu vida digital. Otro error que pasa desapercibido es no cerrar sesiones. Dejar cuentas abiertas en dispositivos compartidos o incluso en tu propio celular, sin pensar que alguien más podría acceder. Aunque parezca poco probable, es una práctica que aumenta innecesariamente el riesgo. También es muy común descargar aplicaciones sin verificar su origen o reputación.
Ver algo que parece útil, instalarlo rápidamente y empezar a usarlo sin investigar quién está detrás, qué permisos pide o qué opiniones tienen otros usuarios. No todas las aplicaciones en las tiendas son igual de confiables, y algunas pueden estar diseñadas específicamente para recolectar datos o incluso para comportamientos maliciosos. Otro hábito que expone mucho más de lo que parece es compartir información personal de forma excesiva. Publicar ubicaciones en tiempo real, rutinas diarias, viajes, datos personales o detalles que, por separado, parecen inofensivos, pero que juntos pueden revelar mucho más de lo que imaginas. No se trata solo de privacidad digital, sino también de seguridad personal. También está el error de no actualizar. Postergar actualizaciones del sistema o de las aplicaciones porque da pereza o porque no querés interrupciones. Pero cada actualización ignorada puede ser una vulnerabilidad abierta. Y en un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, quedarse atrás es asumir un riesgo innecesario. Otro punto importante es confiar demasiado en la popularidad. Pensar que porque una aplicación es muy conocida o tiene millones de descargas es automáticamente segura. La realidad es que la popularidad no garantiza privacidad, ni tampoco garantiza buenas prácticas en el manejo de datos. Muchas de las apps más usadas son, justamente, las que más información recopilan. También es común no revisar configuraciones de privacidad después de instalar una app. Aceptar todo al principio y nunca volver a entrar a ver qué quedó activado. Pero las configuraciones pueden cambiar, las apps pueden actualizarse y lo que aceptaste una vez puede no ser lo mismo meses después. Revisar periódicamente estos ajustes debería ser un hábito. Y quizás uno de los errores más invisibles es pensar que a mí no me va a pasar. Esa sensación de que los problemas de seguridad le ocurren a otros, de que no sos un objetivo, de que no hay nada interesante en tus datos. Pero la realidad es que el sistema no discrimina, no busca personas específicas, recopila información de forma masiva. No se trata de que alguien te elija, se trata de que ya estás dentro del sistema. Y todos estos errores tienen algo en común, no son complejos, no requieren conocimientos técnicos avanzados, no son difíciles de evitar. Pero justamente por eso son tan peligrosos, porque pasan desapercibidos. Porque forman parte de la rutina. Porque nadie te obliga a corregirlos. Y ahí es donde está la diferencia entre un usuario común y uno consciente. No en saber más, sino en actuar distinto. En detenerse un segundo antes de aceptar algo, en cuestionar, en revisar, en ajustar. Pequeñas acciones que, acumuladas, generan un impacto enorme. Porque la seguridad no es una herramienta, es un hábito. Y construir ese hábito es lo que realmente te protege a largo plazo. Pero incluso evitando estos errores, hay algo más grande que está ocurriendo, algo que va más allá de las decisiones individuales. Un cambio en cómo funciona el mundo digital, en cómo se manejan los datos, en cómo evoluciona la tecnología. Y entender hacia dónde va todo esto es clave para prepararte para lo que viene. Porque el futuro de la privacidad no es algo lejano, ya está empezando a tomar forma. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el siguiente bloque. El futuro de la privacidad, lo que viene y te va a afectar. Después de entender cómo funcionan las aplicaciones, cómo recopilan tus datos, cómo los monetizan, qué errores cometes sin darte cuenta y cómo podés empezar a protegerte, llegamos a una parte que va más allá del presente. Porque todo lo que viste hasta ahora no es el punto final, es apenas el comienzo. La forma en la que se manejan los datos, la privacidad y la tecnología está cambiando constantemente, y lo que hoy parece avanzado, mañana puede quedar completamente obsoleto. El futuro de la privacidad ya se está construyendo, y lo está haciendo a una velocidad mucho mayor de la que la mayoría de las personas percibe. Uno de los cambios más importantes que ya está en marcha es el avance de la inteligencia artificial. Sistemas capaces de analizar enormes volúmenes de datos en tiempo real, encontrar patrones invisibles para el ojo humano y hacer predicciones cada vez más precisas sobre el comportamiento de las personas. Esto significa que los perfiles digitales van a ser cada vez más completos, más detallados y más difíciles de escapar. No solo van a saber qué haces, sino también qué probablemente vas a hacer. Otro aspecto clave es la integración total de la tecnología en la vida cotidiana.
Dispositivos inteligentes en el hogar, relojes que monitorean tu actividad física, asistentes de voz, autos conectados, sensores en múltiples objetos. Cada uno de estos elementos genera datos. Y cuando todos esos datos se combinan, el nivel de información que se puede obtener sobre una persona es mucho más profundo que el que hoy generan solo las aplicaciones móviles. La línea entre lo digital y lo físico se vuelve cada vez más difusa. También hay una tendencia creciente hacia la personalización extrema. Contenido, publicidad, experiencias, todo adaptado de forma específica para cada usuario. A primera vista, esto parece algo positivo, más relevancia, más comodidad, más eficiencia. Pero detrás de esa personalización hay una dependencia directa de la recopilación masiva de datos. Cuanto más personalizado es el mundo digital, más información necesita sobre vos. Y eso plantea una pregunta importante: ¿hasta qué punto estás dispuesto a intercambiar privacidad por comodidad? Al mismo tiempo, también están apareciendo nuevas regulaciones y leyes de protección de datos en diferentes partes del mundo. Intentos de poner límites, de darle más control al usuario, de exigir mayor transparencia a las empresas. Pero la tecnología avanza más rápido que las regulaciones, y eso genera un constante desfasaje entre lo que es posible hacer y lo que está permitido. Por otro lado, cada vez más personas empiezan a tomar conciencia sobre estos temas. La privacidad ya no es una preocupación exclusiva de expertos, se está volviendo una conversación global. Y eso está empujando a muchas empresas a cambiar, a ofrecer más opciones, más controles, más claridad. Pero ese cambio no ocurre por sí solo, ocurre porque los usuarios empiezan a exigirlo. Y ahí es donde aparece un punto clave: tu rol dentro de todo esto. Porque aunque el sistema es grande, complejo y muchas veces parece fuera de tu control, tus decisiones individuales siguen teniendo impacto. Cada permiso que aceptas o rechazas, cada app que instalas o eliminas, cada configuración que revisas, cada hábito que cambias, todo eso suma. No va a cambiar el sistema de un día para otro, pero sí cambia tu exposición dentro de él. Y cuando muchas personas empiezan a hacer lo mismo, el efecto se amplifica. También es importante entender que el futuro de la privacidad no es blanco o negro. No se trata de tener privacidad total o perderla por completo. Se trata de un equilibrio dinámico, de decisiones constantes, de adaptación. De aprender a convivir con la tecnología sin entregar todo a cambio. Porque la tecnología no es el enemigo. El problema no es usar aplicaciones, conectarte, compartir o interactuar. El problema es hacerlo sin conciencia. Y ese es el verdadero cambio que marca la diferencia. Pasar de ser un usuario pasivo a uno activo. De aceptar todo sin pensar a cuestionar. De ignorar los riesgos a entenderlos. Porque en un mundo donde los datos son uno de los recursos más valiosos, proteger tu información es proteger una parte de vos. Tu identidad digital, tus hábitos, tus decisiones, tu forma de pensar. Y eso tiene más valor del que muchas veces imaginas. Así que la próxima vez que desbloquees tu celular, que instales una aplicación o que aceptes un permiso, hacete una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué estás entregando a cambio? Porque la respuesta a esa pregunta es lo que define realmente el costo de lo que estás usando. Y ahora que llegaste hasta acá, que entendés el panorama completo, ya no sos el mismo usuario que al principio. Ahora tenés información. Y con información, tenés poder. La decisión de cómo usarlo es completamente tuya. Si este contenido te hizo ver tu celular de otra manera, si te hizo cuestionar algo que antes dabas por hecho, entonces ya cumplió su objetivo. Y si querés seguir aprendiendo cómo protegerte en el mundo digital, este es solo el comienzo. Porque en Escudo Digital, la seguridad no es una opción, es una forma de pensar. Y cuanto antes la adoptes, más preparado vas a estar para todo lo que viene. Y ahora que llegaste hasta el final, hay algo que quiero que te lleves con vos, algo simple pero que puede cambiar completamente la forma en la que usas la tecnología a partir de hoy. Tu privacidad no es un detalle menor. No es algo técnico. No es algo que solo le importa a expertos. Es parte de tu vida, de tus decisiones, de quién sos. Y cada vez que usas una app, cada vez que aceptas un permiso, cada vez que ignoras una advertencia,
estás tomando una decisión, aunque no lo parezca. Así que la próxima vez que desbloquees tu celular, no lo hagas en automático. Pensá. Cuestiona. Elegí. Porque la diferencia entre estar expuesto y estar protegido no está en el dispositivo que usas, sino en cómo lo usas. Si este vídeo te hizo ver algo que antes no veías, si te dejó pensando aunque sea un segundo, entonces ya valió la pena. Ahora, quiero leerte. ¿Qué aplicación te genera más desconfianza después de todo esto? Déjalo en los comentarios, porque tu experiencia también puede ayudar a otros a abrir los ojos. Y si querés seguir aprendiendo cómo protegerte en un mundo cada vez más digital, suscríbete a Escudo Digital, porque este es solo el comienzo. Porque al final del día, la seguridad no es una opción. Es una decisión. Y esa decisión empieza con vos.